y desde el proyecto UCM Sustentable, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de una cultura sustentable en las comunidades maulinas, instalando competencias, habilidades y conceptos llevados a la práctica en articulación y colaboración con el entorno, ¿cierto?, de cada una de las comunidades de la región. Es que se requiere, bueno, en este momento una jornada en la que va a participar Rafaela Polanco, profesional del ámbito, y esto se enmarca en un ciclo de charlas de educación ambiental que tienen como propósito brindar información valiosa y práctica que nos permita a todos los participantes, en este caso, poder aplicar conocimientos en los distintos establecimientos educativos o espacios educativos y convertirse también en agentes de cambio para estos espacios dentro de las respectivas, claro, comunidades educativas, generando impacto significativo tanto en la conciencia ambiental de los estudiantes como en los profesores también de la región del Maule. Este ciclo se compone de 4 jornadas. Hoy día ya vamos en la tercera jornada, ¿cierto? Pero primero tuvimos al profesor Felipe Marín con la temática educación ambiental en los territorios escolares, saberes y métodos. Después estuvimos con Jorge Castillo hablando acerca de la agroecología escolar, prácticas y saberes. Hoy día tenemos como temática certificación ambiental, tránsito hacia la sustentabilidad de la comunidad educativa. Y la próxima semana, para que estén atentos también, tendremos la temática basura cero, el manejo sostenible de residuos desde los territorios escolares, ¿cierto? Entonces, los invito a que sigan participando de este ciclo, que puedan comentarnos a través de este mismo espacio hoy día en el chat, de qué espacios educativos o establecimientos educacionales nos están acompañando. Pueden ir haciendo preguntas también a través del chat, ¿cierto? O al final también de la exposición de Rafaela. Espero que sea de provecho para ustedes, ¿cierto? Y les agradecemos el tiempo y la disposición que tienen para participar de este ciclo. Así que dejo con ustedes ahora, ¿cierto?, a Rafaela Polanco. Ella es ingeniera en conservación de recursos naturales y coordinadora también del programa de medio ambiente en el Departamento de Educación en el DAEM de la comuna de San Clemente. Así que bienvenida también, Rafaela. También saludo a Mauro Rivera, que es el coordinador, el jefe del departamento de la oficina de alumni, ¿cierto? Así que muchas gracias también por ser parte de esta iniciativa. Eh, Así que eso, muchas gracias a todos los presentes y te doy el pase, Rafa. Ya. Muchas gracias, Constanza. Bueno, y Mauro también por este espacio, este ciclo de talleres que las temáticas que se han abordado son sumamente importantes, sobre todo desde las comunidades escolares. Y bueno, Constanza ya me presentó, yo soy Rafaela y ahora yo estoy trabajando en la comuna de San Clemente desde el DAEM con las 34 escuelas municipales que hay aquí en el territorio. Entonces ya para empezar de lleno voy a compartir la presentación. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Sí, se ve Sí. bien, Rafa. Sí. Qué bueno. Bueno, como les decía Constanza, el tema de hoy tiene que ver con la certificación ambiental que promueve el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de Educación y cómo este es un tránsito hacia la sustentabilidad en la comunidad educativa. Pero antes como de tirarnos como un piquerazo a lo que es la certificación y contarles un poco de qué se trata y cómo este es un marco para las escuelas para que puedan trabajar el tema ambiental, me gustaría darle como un contexto con algunos hitos, entendiendo que es una política pública. Y aquí, bueno, en la presentación les pongo que la preocupación respecto a la sustentabilidad ambiental es un problema contingente para lo cual la dimensión educativa constituye un rol protagónico. Creo que este es como el hilo conductor, entendiendo cuál es el rol y las motivaciones de los docentes, pero también de la comunidad educativa. Entonces, sabemos que todas las problemáticas ambientales, la contaminación, por ejemplo, pero con mayor importancia lo que tiene que ver con la relación que hemos tenido la humanidad con la naturaleza,
desde ya hace mucho tiempo generó y sigue generando inquietudes en las organizaciones de la sociedad, sobre todo las organizaciones internacionales, que son las que promueven acuerdos, en cómo poder enfrentarlo desde una perspectiva social, cultural, económica, pero también desde una mirada ambiental. Entonces, es en este punto que la educación ambiental se desarrolla como un proceso, como resultado, digo, de un proceso reflexivo de cómo el medio ambiente y la naturaleza juegan un papel importante en los procesos educativos desde las edades tempranas, es decir, de los niños, las niñas y también en nuestros jóvenes y adolescentes. Es por eso que me gustaría nombrarle algunos hitos. Yo sé que no son todos, pero algunos importantes que yo puedo como recalcar en términos internacionales. Primero está, bueno, la Carta de Belgrado, que se firmó, se publica en este seminario de Belgrado en 1975, y aquí se establece algo súper importante, se establecen dos metas, y me gustaría recalcar una que tiene que ver con la educación ambiental, que tiene que ver como el paso a esta reflexión de la relación humanidad-naturaleza, porque lo que busca es que nosotros podamos comprender la complejidad de esta relación con la naturaleza y el medio ambiente desde una mirada más reflexiva y prudente hacia los recursos que utilizamos para nuestro bienestar. Y también se publican los objetivos de la educación ambiental, que son la toma de conciencia, el conocimiento, la participación. Y bueno, unos años más tarde, en 1977, está este Congreso Internacional de Educación Ambiental, que también es un hito muy importante para la educación ambiental en los programas y en los procesos educativos, porque aquí se logra instalar la educación ambiental en el sistema educativo y ya lo lleva la educación ambiental más a la acción, a la racionalización de los procesos. Entonces, invita a modificar, como dice la imagen, a proporcionar y promover y ya a pasar a la acción. Y esto lleva a que en nuestro territorio, en Chile, también salgan algunas políticas públicas que tienen que ver con estas dos que yo logro rescatar, que es la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, que establece una serie de principios, objetivos y líneas estratégicas orientadas a lograr una educación que promueva el desarrollo sustentable en el país. Entonces, este es un instrumento que da respuesta para poder ser instalada en la educación formal, en este caso en las escuelas. Y también, bueno, en la ley 19.300 de Bases Generales de Medio Ambiente en Chile, ya se consigna la educación ambiental como un proceso, como un instrumento de gestión ambiental. Entonces, este contexto más bien como de política llevan a que también se lleve a la Ley General de Educación. Aquí en la ley ya se define el principio de sustentabilidad, estableciendo que el sistema educativo fomentará el respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales como expresión concreta de solidaridad con las actuales y futuras generaciones. Determina los objetivos generales de aprendizaje en los distintos niveles y esto determina cuáles son los aprendizajes que se van a determinar en las bases curriculares, en los planes y programas, ya integra ciertos contenidos de educación ambiental de manera obligatoria en el currículo para generar conocimientos, habilidades, en la toma de conciencia de de los estudiantes. Entonces, todo este contexto que viene desde las políticas internacionales que ya se instauran en Chile, dan paso a que hace 20 años atrás ya se instale lo que es el Sistema Nacional de Certificación Ambiental, que es lo que hoy día nos convoca. ¿Qué es la certificación ambiental? Bueno, como dice ahí, el SINCAE, que es la sigla, que es el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, es una estrategia integral que aborda la educación ambiental en la escuela del país. Entonces, es un programa que busca incentivar en los establecimientos educacionales todos estos procesos de educación ambiental, promoviendo conceptos, valores y metodologías, pero siempre desde una mirada territorial, ya que las escuelas tienen que abordar los problemas socioambientales locales. Bueno, el SINCAE, además de todo lo que les conté antes, también nace o responde al acuerdo de Escazú, porque lo que logra o lo que quiere incentivar o promover en la escuela es que la comunidad educativa se empodere del trabajo que está haciendo, se empodere del territorio que los rodea,
También promueve una participación activa de los comités ambientales que están en la escuela, que se logran conformar, y que todas las temáticas ambientales territoriales se integren al proceso de enseñanza-aprendizaje, y que se logre democratizar la educación ambiental. Este sistema es de carácter voluntario para las escuelas. Ninguna escuela está obligada a someterse a esta certificación, pero sin embargo, bajo mi perspectiva, la certificación ambiental o este sistema es más bien como una carta guía, como una ruta para que las escuelas logren organizar y sistematizar todas las acciones ambientales que están realizando en su escuela. Entonces también tiene objetivo, contribuir a una educación para la transformación y desarrollo de una ciudadanía ambiental global, impulsar la educación ambiental para la sustentabilidad en todo el quehacer educativo, aportar para la creación de una cultura ambiental y por sobre todo que la comunidad educativa sea un referente ambiental para el fortalecimiento de la gestión local, ya que las escuelas se transforman en actores locales activos. ¿Ya? ¿En qué consiste, como ya de lleno, en lo que es el sistema de certificación? Tiene 3 ámbitos de acción. Tiene el ámbito curricular, el ámbito de gestión y el ámbito de relaciones con el entorno. El ámbito curricular tiene que ver, como ya vimos, que en el currículo ya están en las bases curriculares ciertas temáticas. Lo que logra es que se logre dar más importancia en los planes y programas de la escuela, todas las temáticas ambientales, y que todo lo que tenga que ver con el proceso de aprendizaje tenga relación con lo que está ocurriendo en el territorio, con las temáticas que sean pertinentes como a la comunidad circundante donde está la escuela. Y que también la educación ambiental sea de manera transversal, sea interdisciplinaria entre el aprendizaje que se está entregando a los niños, bueno, y a los jóvenes también. El ámbito de gestión tiene que ver cómo la escuela implementa prácticas de gestión con los recursos, ya sean infraestructura o acciones como importantes que vayan con miras a mitigar y adaptarse a lo que es el cambio climático, y también como fomentar la corresponsabilidad de todos los estamentos educativos en estas acciones a través del reglamento de convivencia escolar, del PICE, y también que logren conformar un comité ambiental que es el que lidera este proceso de certificación, o más allá de la certificación, de ordenar o de sistematizar las acciones ambientales que van a realizar en la escuela o que ya están realizando desde antes. Y el ámbito de relaciones con el entorno tiene que ver cómo la escuela logra convertirse en un actor social proactivo que se relacione con los actores sociales que están en su entorno, ya sea junta de vecinos, centros deportivos, quizá un hogar de ancianos, cómo interactúa con estos otros actores y cómo logra también integrar todo lo que está en su entorno al aprendizaje dentro del currículo y también de la gestión. Entonces, los ámbitos están separados, pero también se entrelazan entre sí, formando como una gran red que es transversal e interdisciplinaria. Algo más técnico que tiene que ver con la certificación son los niveles a los que las escuelas pueden postular, que son 3, que es el básico, medio y de excelencia, y tienen años de duración. El básico y el medio son otorgados por 2 años y el de excelencia por 4 años. ¿Cómo es que la escuela logra postular a estos niveles de certificación? Es que la escuela tiene que realizarse un autodiagnóstico en base a una matriz, que son documentos que están en el portal del SINCAE. Entonces la escuela se evalúa con puntuación si logra completar todas las líneas de acción y se da un puntaje. Entonces, en este caso del sistema de certificación, el programa no propone acciones concretas, sino que propone cantidad de acciones o si estaba o no implementado en ciertos planes y programas, ¿ya? Entonces da como una estructura a lo que es la educación ambiental.
Y bueno, esos son los dibujos que están abajo, son las banderas que después el Ministerio del Medio Ambiente otorga a las escuelas que logran la certificación en cualquiera de los tres niveles. Y bueno, hay etapas en el proceso. Hay dos opciones, como se ven. La primera tiene que ver cuando la escuela nunca ha participado y quiere entrar al proceso de certificación por primera vez. Hay algo que siempre se recomienda a las escuelas que van a postular, es que las escuelas logren trabajar el tema de medio ambiente o logren organizar lo que están haciendo dentro de la escuela, al menos con un año de anticipación. Que trabajen un año también aplicándose la matriz y este autodiagnóstico, y cuando ya estén con el trabajo un poco más a más largo plazo, o sea, digo como más trabajado o más sistematizado, puedan entrar a estos procesos. Entonces, la primera etapa para las dos opciones, que la segunda opción tiene que ver cuando la escuela ya está certificada y se le va a vencer el plazo y tiene que volver a postular, puede revalidar en el mismo nivel si es que el puntaje así lo dice. Entonces, la primera etapa tiene que ver cuando ellos activan su perfil en la plataforma. Y ahí es muy sencillo porque piden el RBD de la escuela, una clave, algún encargado o encargada que lleve a cabo el tema del proceso de certificación, piden algunos datos de la escuela y esa es la primera etapa. Y luego se abre una segunda etapa que tiene que ver con la elaboración de informe de autodiagnóstico. Este informe es un documento que el ministerio proporciona, está listo, que ahí también vuelven a pedir algunos datos de la escuela, cantidad de alumnos, como UTP, algunos datos muy técnicos, y ahí ya tiene que firmar el comité medioambiental. Entonces, antes de que la escuela postule, ya tiene que conformarse un comité ambiental que tiene que estar conformado por todos los estamentos de la escuela, es decir, ojalá el sostenedor, pero si no, no es obligación. El director o directora, un representante de los docentes, del asistente de la educación, del centro de padres y apoderados y un alumno. Y en el mejor de los casos, si la escuela ya tiene relaciones con alguna otra organización social vecinal, algún representante puede ser de la junta de vecinos, de alguna empresa que esté cercana, que trabaje con la escuela. Y hay una tabla que tiene, como yo les decía antes, de los ámbitos de acción. Cada ámbito de acción tiene líneas de acción, ¿ya? Y cada línea tiene ciertos contenidos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por cada contenido, la matriz pregunta o propone si lo tiene presente o no en la escuela o cantidad de acciones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el puntaje va de 0, 1 o 2. Y ahí se hace la sumatoria y ahí se ve en qué nivel la escuela va a postular. Entonces postula, sube este informe y después, bueno, hay un comité regional, esto funciona a nivel regional, compuesto por hartos organismos e instituciones públicas que evalúan el autodiagnóstico, y si sale aprobado en la etapa 3, hay que elaborar un expediente y que ese contiene, bueno, toda la evidencia que den cuenta de las acciones que se realizaron en la escuela, ¿ya? Y además hay otro documento que es resumen de expediente que es muy parecido al autodiagnóstico, que también lo proporciona el sistema, y ahí la escuela ya con eso da cuenta de que realizó este trabajo y ahí puede obtener cualquiera de los niveles al que postuló. Entonces, la matriz ambiental, que es un instrumento que entrega este sistema, establece estándares. El sistema no dice qué temática abordar, no dice cómo abordarlo, no propone metodologías, solamente propone cantidad de acciones y algunas orientaciones de lo que la escuela pudiese hacer. Entonces, por ejemplo, en el ámbito curricular hay dos líneas de acción que tienen que ver con la integración curricular y la práctica pedagógica. Entonces, los contenidos, por ejemplo, de la integración curricular, el primero que tiene que ver con los instrumentos de gestión educativa, aquí propone que la escuela, por ejemplo, tenga en el PI, que es el proyecto educativo institucional, que tenga explícito en su visión, en su misión, en su sello, una dimensión ambiental.
los que son aquí del otro lado de la pantalla, que son docentes, yo creo que saben que el PI es la herramienta como la hoja ruta también de la escuela, porque en el PI también se instala todas las líneas de aprendizaje o el ideario también que tiene la escuela, las capacidades o el tipo de estudiante también que quiere formar. Entonces hay escuelas que tienen sellos culturales, hay escuelas que tienen sellos artísticos. Entonces ahora se está implementando que las escuelas tengan sello ambiental. Hay muchas que tienen sello ecológico, sello cuidado con la naturaleza, y así la escuela define la línea en términos ambientales que quiere trabajar. Y es importante que lo tengan en el PI, porque si la escuela tiene el sello ambiental explícito, puede pasar al otro instrumento que es el PME, el Plan de Mejoramiento Educativo, donde están todas las acciones y donde pueden asignar recursos desde la ley CEP para realizar estas acciones. Entonces ahí, por ejemplo, en la escuela aquí de San Clemente, que ya están trabajando a nivel de curricular en los planes, han podido instalar invernaderos, por ejemplo, por tener un sello ambiental y poder poner esa acción en el PME, o talleres ecológicos. También se le han designado horas a profesores para poder hacerse cargo también de estas clases que son fuera también de su horario de aula. Entonces, en este caso pide que esos dos instrumentos y el plan de formación ciudadana tengan una dimensión ambiental. Eso es la primera parte, ¿ya? Entonces, ahí se asigna puntaje si están en los tres, o si está solo en uno, o solo en dos. El otro que tiene que ver es con la estrategia de trabajo en el aula, y aquí tiene que ver, ellos proponen que la escuela pueda desarrollar planificaciones de aula integradas. Y esto quiere decir que una temática ambiental, la que ustedes elijan, se trabaje en un curso, pero en dos asignaturas de manera simultánea. Entonces, ellos piden cantidad de planificaciones para poder asignarse un puntaje, de 3 a 6. Y aquí se trabaja siempre, cuando la escuela está comenzando a trabajar en el aula con planificaciones de aula integrada, se recomienda que empiece a trabajar con planificaciones más sencillas, por ejemplo, con orientación y tecnología o arte y ciencias naturales. Incluso hay algunos que han trabajado con religión y arte, por ejemplo, que a veces pareciera que siempre los temas ambientales se trabajan en ciencias naturales, pero también es súper innovador ver cómo hay profesores que llevan incluso a asignaturas de lenguaje o de inglés las temáticas ambientales con pequeños cambios. Por ejemplo, en inglés ha dado que hay un profesor acá que ha trabajado con la traducción de textos en inglés, orientándolo al tema de biodiversidad, por ejemplo, o en matemática también, cuando tienen que hacer operaciones matemáticas, que el concepto de sumar sea en relación a temas ambientales. Entonces, a veces es cambiar como ciertas metodologías o ciertas herramientas que usan en el aula para ir integrando estas temáticas que son ustedes las que van a ir eligiendo en las diferentes asignaturas y diferentes cursos. La otra línea de acción que tiene que ver con la práctica pedagógica, aquí muestra las actividades complementarias. Y aquí son todas las acciones que la escuela realiza fuera del aula, pero complementarias. Aquí entran la celebración de efemérides, que es lo más común que hace la escuela, porque además el Ministerio de Medio Ambiente entrega una lista de celebración de efemérides, y si no me equivoco, entre esas está el Día Mundial del Agua y el Día del Medio Ambiente, está el internacional y el nacional que celebra la escuela. Hay ferias que las escuelas pueden realizar, talleres también como extraprogramáticos, y no sé, concursos, formación de brigadas, y así hay muchas ideas que las escuelas pueden desarrollar fuera del aula, que son las actividades complementarias. Entonces aquí la matriz lo que pide es que la escuela realice cantidad de acciones, más no dice qué acciones, da ejemplos, como los que le acabo de nombrar, pero tampoco propone temáticas. Entonces, aquí yo vuelvo a recalcar que la matriz es un marco, pero todo lo que ustedes pueden ir haciendo queda mucho a los recursos, a la disponibilidad, pero también a la creatividad y motivaciones de los docentes. El otro tiene que ver con la integración de la familia al proceso de educación ambiental, que aquí tiene relación en cómo cuando se planifica o se realizan acciones, cómo se integra la familia en este proceso.
Entonces hay dos puntos de vista. Uno tiene que ver cómo la familia, por ejemplo, si yo voy a hacer una celebración de una efeméride o voy a hacer una feria ambiental en mi escuela, si yo invito a la familia, puede ser de oyente, puede ir solamente como visitante a la escuela a la feria, que ahí yo igual lo estoy integrando, o quizá la familia va a participar en el diseño, en la ejecución de esta feria. Entonces ahí la familia toma un rol más protagónico. Y desde esas perspectivas es como se evalúa en la matriz. Si es solamente un oyente o si la familia se involucra ya en todo lo que tiene que ver en la actividad. Entonces a veces aquí ya se empiezan a mezclar un poco las actividades porque tal vez una actividad complementaria yo ya integré a la familia. Entonces no significa que tenga que hacer muchas actividades, sino que una sola la puedo ir trabajando desde una actividad complementaria que quizás también me va a ayudar a una actividad que hice en el aula, pero también voy a integrar a la familia. El otro tiene que ver con la integración del contenido con pertenencia cultural y socioambiental local. Este punto tiene que ver mucho con las temáticas, los problemas socioambientales, pero también las oportunidades que encontramos en el territorio. Este está muy ligado a un diagnóstico socioambiental que se hace en el tercer ámbito, en el ámbito de relación con el entorno. Entonces, en este diagnóstico, la escuela debiese poder identificar ciertas temáticas que están acorde al territorio y que lo lleva dentro de la escuela. Entonces, quizá aquí yo puedo identificar que estoy cerca quizás de plantaciones o de una zona agrícola, que es un problema, igual que las plantaciones por los incendios forestales, o quizás estoy muy cerca de una carretera, contaminación acústica, o quizás estoy cerca de un bosque y tengo mucha biodiversidad y lo puedo usar también como un aula al aire libre. Estoy identificando mi contexto territorial para llevarlo al aula, por ejemplo, en una estrategia de trabajo en el aula, en una planificación, o en una actividad complementaria haciendo algún tipo de charla, algún tipo de taller. Aquí ellos piden que se pueda integrar el contenido al trabajo curricular, a la práctica pedagógica. Y ahora este año, porque como estuvimos en pandemia, la matriz se simplificó y este año volvió a ingresar la educación ambiental al aire libre. Y esto tiene que ver con sacar a los estudiantes de la sala. Sacarlo de estas cuatro paredes, de esta forma como bien clásica de enseñar, de estar sentado, escuchando al profesor o haciendo trabajo dentro. Esto significa sacar a los niños. Y aquí tiene que ver, obviamente, objetivos de aprendizaje en torno al medio ambiente, pero también es súper amplio porque puede ser que solamente los saque al patio de la escuela, que trabajen afuera, pueden trabajar quizás en una plaza cercana a la escuela. Si tengo la oportunidad, tal vez lo puedo llevar a una salida pedagógica en una reserva natural cercana al establecimiento. Puedo hacer visita a un museo, quizás puedo visitar otra escuela, o así puede ser cualquier actividad pedagógica relacionada a una temática ambiental, pero fuera del aula. ¿Ya? Y aquí el puntaje que asigna la matriz es si yo logré sacar a toda mi escuela o si yo logré sacar algunos cursos o niveles completos. Entonces ahí la dificultad es si mi escuela es muy grande o va a haber facilidad si mi escuela es un microcentro y tengo solo 12 estudiantes, que aquí, por ejemplo, en mi realidad es mucho más fácil porque la mayoría de las escuelas son rurales y no superan los 60 niños como en promedio. Entonces esta tiene que ver con el ámbito curricular. Entonces son prácticas y si ustedes se pueden dar cuenta, quizás una acción, no necesito llenarme de muchas acciones, puedo hacer una sola que tenga una mirada de educación ambiental al aire libre, puede ser una actividad complementaria y quizás puedo invitar a la familia y también la familia puede participar y podemos trabajar una temática que tenga que ver con el contexto territorial. Entonces quizás puedo hacer una actividad o dos actividades y las trabajo en todas las perspectivas. Entonces ahí ya se forma como una educación más bien integral, ¿ya? Ese es el ámbito curricular. Después viene el ámbito de gestión, que tiene que ver con todas estas prácticas que la escuela realiza. Está gestión ambiental como tal y está la gestión escolar. En la gestión ambiental, la matriz propone que la escuela, aquí sí propone temáticas, que la escuela trabaje en gestión, propone 4 temas. Propone eficiencia hídrica, eficiencia energética, manejo de residuos sólidos o gestión de residuos,
huertas, que le dice de otro nombre, de producción vegetal sustentable y conservación de la biodiversidad. Bueno, son 5 temas. Proponer los 5 y que la escuela trabaje al menos 2 de ellos y que a esas temáticas pueda desarrollar como 5 acciones relacionadas. ¿Ya? Entonces la escuela tal vez trabaja el tema del reciclaje, instaló un punto limpio, que ya es una acción, quizá en ese punto limpio la escuela hizo campañas de reciclaje, es otra acción, quizá en eso hizo un acto por el Día Internacional del Reciclaje, es otra acción, y entonces ahí las acciones de gestión ambiental se empiezan a involucrar con el ámbito curricular, porque son acciones complementarias también, y quizá en estas campañas de reciclaje que mi escuela realice puedo involucrar a la familia. Entonces, vuelvo a repetir, como que se vuelve a dar esta cosa como de sincronía entre los ámbitos, como que no están separados, siempre se están entremezclando. Y después está el estilo de vida sustentable que la escuela promueve, estilos de vida sustentables tales como el uso de la bicicleta, por ejemplo, el caminar, alimentación saludable, bienes de consumo, consumo local, actividad física y el aire libre. Entonces aquí se vuelve a repetir lo del aire libre, educación ambiental al aire libre, que también es un estilo de vida sustentable. Aquí entran todas las acciones deportivas también que la escuela pueda realizar de competencia de sana convivencia. Muchas escuelas celebran el Día de la Actividad Física o tiene también sus campeonatos internos o comunales que también entran en este contenido que tiene que ver con estilos de vida sustentables. Y aquí también se puede relacionar con la gestión ambiental, si la escuela está desarrollando un proyecto de huertas, por ejemplo, cómo estoy yo desarrollando la huerta quizás con la producción de suelo mediante el compostaje, o cuando ya la escuela tenga que cosechar, por ejemplo, también ha pasado aquí que hay escuelas que tienen la huerta y hacen el proceso completo solamente alrededor de la huerta. Entonces, cuando tienen que cosechar, invitan a la familia a la cosecha o hacen un taller de cocina, por ejemplo, con los productos que sacan de la misma huerta. La reducción del riesgo de desastre ante cambio climático tiene que ver con el PICE. Esto es algo que la escuela todavía no trabaja mucho, pero tiene que ver, bueno, yo sé que el PICE tiene que ver con todas las normas de seguridad que tiene la escuela ante cualquier catástrofe, temblores, por ejemplo, cuáles son las zonas de seguridad. Entonces, se pide que la escuela, a raíz también de este diagnóstico que es socioambiental, también puede identificar ciertas amenazas que tiene la escuela cercanas a ella. Por ejemplo, si tiene muy cerca un bosque o una plantación, quizás está peligrando de tener incendios forestales, o cerca de un río, ahora que ya se formó en un riesgo para la comuna. Entonces, que las normas están escritas y que los niños y, bueno, los estudiantes en general también se les puede educar en qué hacer en caso de un desastre. Ya eso va en el PIS. Como gestión escolar está la inclusión de la sustentabilidad ambiental en el país, que aquí se toma de la mano con lo que tiene que ver en el currículo, en el ámbito curricular, que es lo primero en los planes. En el PI tiene que llevar explícito en visión y misión y en sello una dimensión ambiental, ¿ya? Porque entendiendo que es la carta, que es el cimiento en realidad, el PI es la base de la escuela y sobre el PI es donde se construye. Eso es como el ideal también de una escuela, que pueda desarrollar un PI que responda a toda la ideología desde el director, pero también de toda la comunidad educativa, porque se construye en una mesa de trabajo con todos los estamentos. Aquí también está el comité ambiental, que yo les decía en un principio que el comité ambiental tiene que estar constituido por los estamentos de la escuela. Y aquí lo que pide el sistema es que este comité se reúna mínimo 3 veces al año. Entonces también va a depender de la organización interna si el comité se junta más veces al año, y en ese comité es importante que estén todos los estamentos, porque también ocurre que hay muchas decisiones en las escuelas que la toma el director o directora a solas y se entiende a veces por el tiempo,
pero hacer el esfuerzo de que el comité esté constituido y que se junte de manera periódica es sumamente importante, y que esté en los estamentos, porque cada profesional tiene una mirada distinta y una percepción distinta de la realidad. Y aquí yo pongo harto énfasis en que sí se invite y sí esté presente un estudiante. Puede ser representante del Centro General de Alumnos o un estudiante de cualquier curso, porque es importante escucharnos entre los adultos, pero también es importante escuchar a un niño y validar su opinión, y sacar un poco el adultocentrismo también de la educación ambiental, porque la percepción de un niño es muy distinta, y la mayoría de las veces tienen soluciones muy creativas y actividades muy dinámicas que se pueden implementar. Y el principio de responsabilidad socioambiental, este tiene que ver con las normas socioambientales que la escuela promueve en el reglamento de convivencia escolar, y en el caso de que no lo tuviese en el reglamento, la escuela puede realizar un decálogo ambiental con las normas explícitas. Y como también esto se difunde entre la comunidad educativa y también la comunidad vecinal, que también es importante. Entonces aquí habla de normas socioambientales que van más allá de decirle a los estudiantes y a los profesores que no boten un papel al piso o que reciclen, sino que tienen que ver con normas socioambientales que estén ligados a los objetivos de la educación ambiental, a los valores, por ejemplo, a la solidaridad, a la empatía, a la responsabilidad. Entonces ahí uno refuerza esta relación que tenemos entre nosotros mismos, por eso habla de la convivencia escolar en el reglamento interno de convivencia escolar, a los deberes que tenemos todos los que participamos en una escuela, y al cuidado que tiene que haber entre la comunidad, entendiendo que la comunidad somos las personas, pero también está el patio de la escuela, si hay un área verde, también el cuidado a esas plantas, a ser como respetuoso y responsable con todo el entorno, ¿ya? Y el último, que tiene que ver con relaciones con el entorno, aquí hay dos líneas de acción igual. La primera tiene que ver con conexión con la realidad ambiental y comunitaria. Aquí viene el diagnóstico socioambiental del entorno local. Este diagnóstico, el CINCAE, el programa, propone una metodología que tiene que ver con un mapeo participativo. Y aquí ojalá en este diagnóstico esté todo el comité, pero también se puede invitar a más personas de la escuela, pero a otras personas también que sean vecinos, que quieran participar. Entonces esto consiste en que se arma un mapeo de la escuela y con, no sé, algunas cuadras a la redonda, y uno empieza a identificar actores sociales clave. Si tengo cerca, como hablábamos, una junta de vecinos, o tengo cerca una cancha, o tengo cerca una empresa, o quizás tengo cerca un basural también, o también tengo cerca una plaza, un teatro, qué sé yo, una universidad cerca. Se identifican ciertos actores clave, también se identifica los aspectos económicos del sector, los aspectos sociales y culturales. Tal vez cerca de mi casa se celebra una feria todos los fines de semana, o quizás aspectos geográficos, estoy cerca de un río, estoy cerca de un humedal, estoy cerca de un cerro, o parece que mi escuela está rodeada de edificios, por ejemplo. Entonces ahí se empiezan a levantar todos los aspectos socioambientales del territorio. Y ahí uno puede identificar cuáles son las oportunidades que tenemos como establecimiento para reforzar el aprendizaje de la educación ambiental, y cuáles son las problemáticas. Entonces desde ahí la escuela identifica las temáticas que va a trabajar en educación ambiental. Entonces por eso es importante que la escuela pueda realizar este diagnóstico, que puede ser superficial, quizás no vamos a hacer un mapeo, pero sí podemos hacer una especie de foda entre los vecinos, que es importante, y entre la comunidad educativa, y eso nos va a permitir tener una visión general, como una perspectiva más general del dónde está la escuela. Porque recuerden que la escuela es un actor social proactivo, es un gestor ambiental importante, y tiene que incentivar la participación no solo de ellos mismos como comunidad, sino que involucrarse con las comunidades que están en su entorno. Y bueno, y cuando se hace este diagnóstico, se hace lo del reducción del piso de esta norma
de desastre ante cambio climático que tiene que ver con gestión, y también se integra esto al currículo mediante alguna actividad complementaria o algún trabajo en el aula. Entonces ahí esto ya empieza a tomar como más forma. Lo otro tiene que ver con las alianzas colaborativas. Eso mismo tiene que ver cuando yo empiezo a identificar cuáles son estos actores que me pueden ayudar de alguna manera a implementar acciones concretas. Entonces puede ser una persona natural, puede ser una empresa, una institución, que me aporte desde recursos o desde trabajo, desde voluntariado, desde donación de una planta, o quizás esta alianza puede ser un vecino que justo tenía una herramienta que me ayudó a hacer unos hoyos para plantar unos árboles. Esas son alianzas colaborativas. No necesariamente tienen que ser acuerdos de contrato firmados por así como muy solemne. Pueden ser alianzas que incluso están sucediendo en nuestra escuela que no lo hemos identificado. Ha sucedido harto que hay viveros cercanos a las escuelas que a veces le donan ciertas plantas ornamentales, o empresas como vulcanizadoras que le donan estos neumáticos que quizás no los van a ocupar, y las escuelas los piden y hacen el hermoseamiento del lugar. Esas son alianzas colaborativas, porque la escuela tuvo que salir a pedir esta ayuda y hubo esta interacción social que ayudó a que la escuela pudiese implementar estas acciones. Y las acciones ambientales, que es la última línea de acción, tiene que ver con la difusión ambiental y promoción de la sustentabilidad. Voy a tomar un poquito de tecito. Aquí tiene que ver cómo todo lo que la escuela realiza en temas ambientales, y no solamente de mostrar lo que hace, sino que también de transformarse en un educador de su entorno, y ahí tiene que ver lo de la promoción mediante medios de comunicación, ¿ya? Entonces aquí la escuela, ahora es mucho más fácil porque las escuelas tienen Facebook, tienen canal de YouTube, tienen perfil de Instagram, ya la mayoría. Entonces la difusión es más instantánea y es más fácil. Pero antes las escuelas hacían puerta a puerta, hacían ferias, por ejemplo, que la hacían una vez al año, y eso servía para mostrar todo lo que hacían durante el año e invitaban a los vecinos. Entonces también aquí es como mantenemos a la comunidad informada de lo que se está haciendo y somos promotores de acciones ambientales en nuestra comunidad. Esta tiene que ver con la matriz, ¿ya? Eso es básicamente lo que es la matriz y lo que pide el sistema. Entonces hay algunas orientaciones de cómo empezar a implementar la educación ambiental, y aquí es independiente si la escuela quiere o no certificarse. Aquí quizás la meta de lograr un nivel, un puntaje y que sea reconocida como una escuela sustentable es una meta, pero hay todo un camino que puede tomar el tiempo que ustedes estimen conveniente de acuerdo a su realidad. Hay escuelas que llevan años implementando la educación ambiental y sin embargo no han querido certificarse, pero siempre se proponen algunos pasos que siempre se pueden ir como volviendo a ellos para ir profundizando lo que es la educación ambiental. Es por eso que está así como medio que circular la presentación, porque lo que siempre se propone es que la escuela pueda conformar un comité ambiental o que pueda conformar un grupo de profesores que van a liderar el proceso, ¿ya? Se da mucho igual en la realidad de que siempre hay un solo profesor que es el que se hace cargo, pero siempre se incentiva a que se trabaje con todo el estamento o con algún grupo de profesores que lidere esto para que la carga no sea tan pesada. Entonces, cuando se conforma este grupo de personas que van a liderarlo y que van a proponer las acciones, se pueden aplicar esta matriz que acabamos de analizar para ver qué están haciendo, en qué estamos, en qué área tenemos mayores fortalezas, qué podemos mejorar. Quizás este semestre vamos a trabajar mejor, es más sencillo trabajar las actividades complementarias, entonces vamos a generar ciertas acciones para eso, o quizás ya nuestra educación ambiental está un poco más profunda, y ahí la escuela logra como ver lo que están haciendo con perspectiva, y se van poniendo metas a corto plazo para ir avanzando en temas ambientales a través de esta matriz.
¿ya? También realizar este diagnóstico socioambiental. Muchas escuelas no realizan el mapeo participativo, por lo que demanda tal vez el tiempo, y a veces se pueden hacer jornadas cortas de ir identificando problemas y oportunidades, por ejemplo, que también es una metodología corta para poder identificar cuáles son las temáticas en que vamos a trabajar. Porque también pasa que, a mí me pasa cuando trabajo con la escuela, que hacemos esto para que la escuela empiecen a diseñar su plan, que hay escuelas que trabajan, por ejemplo, la educación ambiental, pero trabajan muchas temáticas. Entonces, como no han logrado ordenar el trabajo, trabajan biodiversidad por aquí, trabajan un poco de crisis hídrica por allá, trabajan así reciclaje por aquí, entonces empiezan como a pellizcar así temitas, pero no logran profundizar. Entonces al final todas las acciones que están realizando, si bien todas son importantes de hacer, no tienen un hilo conductor porque no están en el PI quizás, o no tiene pertinencia en el territorio en el que están trabajando. Entonces el diagnóstico le ayuda a definir un tema. Pueden empezar con una temática, quizás ustedes pueden empezar con lo más fácil, que es lo que la escuela siempre trabajan, reciclaje, por ejemplo, consumo responsable. Hay escuelas que se dedican a la huerta, empiezan con huertas verticales, a veces con los recursos mínimos. Identificar una temática que ustedes quieran trabajar. Y esa temática se arma un plan, que aquí nos podemos incluso saltar el PI, quizás no es el año donde hay que modificar el PI, quizá nuestro país ya tiene un sello ambiental general, entonces vamos a diseñar un plan, como ya sabemos cuál es la condición de la escuela, mediante el autodiagnóstico, y ya hicimos un pequeño diagnóstico ambiental, socioambiental, vamos a hacer un plan, y aquí se pide que de manera interna se realice un FODA, ¿ya? Un FODA interno y un FODA externo, es decir, cuáles son las fortalezas y debilidades de la escuela y cuáles son las fortalezas y debilidades de mi entorno. Y ahí también ayuda a cuál va a ser el objetivo de la escuela, un objetivo general, y ahí lo definen y se ponen las acciones que van a hacer y también una carta GAN, como para ponerle realidad y sentido práctico igual al plan ambiental. Entonces, ahí luego, si hacen ese plan, por ejemplo, de manera semestral o de manera anual, pueden siempre ir de nuevo a la matriz ambiental y volver a aplicársela para saber si han mejorado, si hay algo que más que quieran trabajar. Y cuando ustedes logren implementar esto de manera sistemática, quizás, y si les motiva, podrían entrar al sistema de certificación y empezar a juntar todo lo que es la evidencia. Aquí hay algunos ejemplos de cómo un tema se puede trabajar en los tres ámbitos de manera sencilla, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el tema de residuos, que por ejemplo en el ámbito curricular, si la escuela cuenta con un punto limpio, donde recicla plástico, por ejemplo, o acopia plástico, ese punto puede servir como un recurso pedagógico para las asignaturas que ellos decidan hacer en aulas integradas, o incluso ni siquiera integrar la asignatura, sino que trabajar de manera separada cada asignatura, pero ocupar ese lugar como un recurso pedagógico. Al mismo tiempo, ese punto limpio en ámbito de gestión pueden desarrollar un programa que incorpore acciones de reducción, reutilización o reciclaje, por ejemplo, y se puede gestionar el retiro, ¿ya? Y ahí tienen un plan de gestión. Y en relación con el entorno, pueden capacitar a los vecinos en la correcta gestión de los residuos, invitarlos a reciclar en el punto limpio. Aquí en San Clemente hay una escuela que trabaja, una de sus líneas es el residuo. Si bien ellos en su PI tienen como amplio el tema del medio ambiente, el año pasado desde el programa se instalaron puntos limpios en la escuela. Entonces lo que ellos hicieron fue conformar una brigada ambiental para empezar, y esa brigada empezó a trabajar el tema de residuos orgánicos e inorgánicos. Tienen una vermicompostera también, entonces trabajan la reutilización de residuos completos. Generan
el punto limpio ha generado material, por ejemplo, para trabajar en arte, tecnología e inglés también. La profesora de inglés también ocupa los residuos que se han acopiado. Esos también han servido para embellecer sectores de la escuela, con las macetas, por ejemplo, que es lo más fácil que se logra hacer. Ellos hacen campañas de reciclaje, por ejemplo, en ámbito de gestión, de manera mensual. Van a retirarle los residuos y en relación con el entorno, ellos fueron a la posta, son de Peumo Negro, fueron hacia la posta de Peumo Negro a buscar los residuos y llevarlos a su punto limpio. Entonces, a veces una acción muy pequeña, eh, eh, planificada, puede integrar todos los ámbitos de acción. También está la huerta escolar, que es lo mismo. Tienen la huerta en sí, la construcción de la huerta es un recurso pedagógico para la asignatura, que aquí es más sencillo, se pueden llevar en ciencias naturales, o hay profesores que ocupan lenguaje para la huerta, matemática quizá. El ámbito de gestión es lograr que la huerta sea sustentable en las diferentes etapas que significa construir una huerta, o trabajar la agroecología, por ejemplo, que ya es más allá de sembrar y plantar, es todo un sistema. Y aquí habla, por ejemplo, en ámbito de relación con el entorno, trabajar con un club de adulto mayor que pueda participar en la mantención del huerto. Este es un ejemplo que se da con diferentes temáticas que se pueden hacer, cosas sencillas. Por ejemplo, el agua y energía también, que es la eficiencia hídrica y energética. Eh, Planificaciones de aula integrada con objetivos relativos al agua y energía, donde puedan realizar un diagnóstico de consumo, matemática, historia. También levantar en ámbito de gestión un diagnóstico de consumo para desarrollar un programa de uso eficiente en el establecimiento. Y lo mismo, esa acción, realizarlas con los vecinos, haciendo difusión y promoción del buen uso del agua. Hay otra escuela aquí en Los Montes que está haciendo este trabajo, eh, de eficiencia hídrica. Ellos lo que hacen es, hicieron difusión y promoción con letreros muy sencillos en todas las salas. Apague la luz cuando salga, desenchufe, cosas así, que es muy sencillo de hacer. Ellos solicitaron al departamento los 6 meses de consumo de agua, y con eso iban a hacer una comparación mes a mes de cuánto se iba a disminuir el consumo de agua. Y también trabajaron en las diferentes asignaturas el tema del cuidado del agua. Entonces, al final, no son acciones muy complejas de hacer, pero siempre tratando de que abarque todos los ámbitos de acción. Y yo aquí les quiero mostrar un ejemplo de otra temática, que es la restauración ecológica y reforestación, que trabaja una escuela aquí en la comuna, que este año está en proceso de certificación, que es la escuela de Los Robles de Vilches Centro. Ahí ven, ellos hicieron hasta su logo como unidad medioambiental. Eh, Aquí yo destaco mucho la motivación del docente a cargo. Es un profesor de inglés, ni siquiera trabaja la ciencia como tal, es de inglés, y ellos pusieron en su misión, en la visión, que cuiden, valoren y respeten el medio ambiente, haciendo conciencia a sus familias para conservar el entorno natural que les rodea. Ellos tienen un entorno privilegiado en ese lugar, rodeado de ese bosque nativo y endémico que tenemos aquí en el Maule. Y en la visión, en términos medioambientales, el establecimiento busca ser reconocido como un agente de cambio y facilitador de aspectos medioambientales, fomentando la propagación de árboles nativos y endémicos, el cuidado y el convivir armonioso con la naturaleza. Ellos ya pusieron en su misión una temática específica que tiene que ver con la propagación de árboles nativos, ¿ya? Entonces ellos trabajan el tema del bosque, porque en su patio tienen unos bosques así, o sea, unos robles milenarios, que es hermoso, que ganas de haber estudiado en esa escuela. Entonces ellos trabajan el tema del bosque en diferentes asignaturas, por ejemplo, en ciencias naturales, y ellos tienen un taller de ecología, hicieron una caminata ambiental, que además les sirvió como una educación ambiental al aire libre, del reconocimiento del bosque nativo y endémico mediante la observación y clasificación. ¿Ya? Los niños ahí también tienen la ventaja de que son un microcentro, entonces son pocos estudiantes, salieron todos a recorrer
y a reconocer las diferentes especies nativas que tienen cercano a la escuela. En lenguaje y comunicación, con la profesora a cargo, realizaron el decálogo ambiental. Y el decálogo ambiental de ellos, con las normas socioambientales, tiene mucho que ver con el respeto hacia el bosque, hacia este entorno natural y milenario que los rodea. Y en inglés, crearon un libro digital con especies nativas medicinales, con el uso medicinal. En este libro hicieron todo como son varias clases, en cada clase iban avanzando, hicieron entrevistas a los vecinos, a los familiares, a los apoderados, con la diferente clasificación de plantas y el uso medicinal. Luego trabajaron con la bibliografía y luego hicieron y diseñaron un libro digital en inglés, o sea, bilingüe, en inglés y español. Entonces el profesor en inglés pasó sus objetivos de aprendizaje, pero con una temática ambiental que tenía que ver con su entorno, que tenía que ver con las plantas medicinales que estaban cercanas a la escuela. Y hicieron una actividad complementaria, que es la celebración del Día de la Tierra, que tienen otro taller que es de manualidades, que lo juntaron con el taller de ecología e hicieron llaveros de madera, ¿ya? Con madera que ellos mismos cortaron de árboles caídos del bosque. En el ámbito de gestión, ellos tienen un plan de propagación de árboles nativos que realizan con toda la comunidad escolar, eso quiere decir con los padres y apoderados también. Todos los años ellos hacen propagación de árboles y es el profesor el que se encarga de pasarles las herramientas, estas bolsas, no recuerdo el nombre, estas bolsas negras como de plástico. Y los niños, bueno, como son de Vilches, igual ya también tienen mucho conocimiento de antes, como de las familias también, de poder sacar la tierra de hoja, de cómo poder sacar el árbol y trasplantarlo. Y ellos propagan siempre 100, 150 árboles, que fue lo que hicieron este año. ¿Y cómo se relacionaron con el entorno? Bueno, ellos participan en la Junta de Vecinos, es parte del Comité Socioambiental, o sea, Comunidad Medioambiental, perdón. Entonces ellos también participaron en la propagación de árboles nativos y estos árboles fueron donados a otras escuelas de la comuna. Fueron dos escuelas, una urbana y una semiurbana, ¿ya? Fueron donados para que la escuela pudiesen trabajar el tema de reforestación en su establecimiento. Y aquí yo tengo algunas fotos que tienen que ver, por ejemplo, aquí con el ámbito curricular. Ahí está el poema El Bosque, que fue el que acompañó al decálogo, que ellos hicieron un mural donde expusieron el decálogo. Ahí, bueno, se ven todas las hojitas que también ellos recogieron, fue toda una planificación de aula, entonces tomó varias clases hacerlo. Abajo se ven los niños cuando salieron a reconocer los árboles nativos en la caminata ambiental. Arriba están los llaveritos que hicieron varios. Eh, eh, con temática de la celebración del Día de la Tierra. Y la portada de este libro digital que les contaba que hicieron en inglés, de saberes populares sobre plantas medicinales, una recopilación de saberes de nuestros ancestros para las futuras generaciones. ¿Ya? Aquí está lo de la propagación de árboles nativos, cómo trabajaron padres y apoderados en ir propagando y reconociendo también ellos mismos cuáles eran los árboles, Peumo, Maqui, Boldo. Y aquí cuando se llevaron toda la especie y fueron entregados, bueno, a una profesora de aquí del centro de San Clemente, pero también hicieron donación a una empresa que les fue a ayudar a limpiar la escuela, a hacer raleo y limpieza de maleza, y ellos le entregaron también, los niños le entregaron esos árboles nativos en parte de agradecimiento también a esa otra alianza colaborativa que hicieron. Entonces, bueno, esto es más bien los ejemplos, y como para ir cerrando esta presentación, hay una pregunta que a mí me gustaría hacer, abordándolo del principio, que si la dimensión educativa es un rol protagónico en la sustentabilidad ambiental, y el sistema, el SINCAE es más bien un estándar, es como un marco, una forma de organizar. ¿Cuáles son los conceptos, los valores, las metodologías que estamos promoviendo en nuestros centros educacionales?
Me gustaría dejar esa pregunta abierta por si alguien quiere contar experiencias o también ver cuáles son lo que los mueve a ustedes a trabajar la sustentabilidad en las escuelas. Voy a dejar de... Sí, muchas gracias. De verdad, un aporte muy grande lo que acabas de exponer. Me parece que entender el aula como un espacio distinto a una sala de clase es muy importante en la educación, que también se hagan parte los distintos actores del entorno es muy importante también. Así que, pucha, yo creo que la pregunta que hiciste también es súper pertinente, así que no sé si alguien quiere comentar su experiencia o contarnos, como les planteaba recién, desde dónde vienen, si es que han tenido algún acercamiento con la temática. Si quieren, solamente pueden abrir su micrófono y conversar. Aprovecho de recordarles igual lo que nos comentaba Bárbara, nuestra técnico administrativo, que las sesiones anteriores y todos los talleres de Alumni UCM los pueden encontrar en YouTube, ¿cierto? Y si es que llegaran a necesitar el enlace, pueden escribirnos también para poder enviarles las sesiones anteriores. Bárbara, sí, coméntanos. Bueno, ¿se me escucha? Sí, se escucha, Bárbara. Se escucha. Ya, bueno, hola, buenas tardes a todos los presentes y a los profesores encargados de este taller. Con respecto a la pregunta que habían solicitado sobre si la dimensión educativa era básicamente de carácter importante por lo que alcanza a ver y cómo influía en el psicoambiental, si no mal recuerdo. Por todo lo que me está hablando la señorita Rafaela, no sé, pude identificar la oportunidad problemática de los ámbitos educativos externo e interno, y me acordé de la salida de cuando era pequeña, de las salidas extracurriculares que hacían. Por ejemplo, aquí a donde vivo hay un parque súper lindo, o el Parque Jerónimo Lago, donde recientemente fui hace poco para ver las novedades que tenían sobre los árboles, que se habían mantenido esta como actualización y todo eso. Me acuerdo de la salida cuando era pequeña, que me decían que tenía que ayudar al medio ambiente para replantar los árboles nativos, y sobre las leyes que impedían plantar un árbol en la casa, territorio, como decirlo, como territorio como decirlo, no sé, costo, precio, todo eso. Y no sé, se me dio el momento de que me dijo sobre la expectativa de que uno tenía en la gestión, cosas de que algún tipo de aporte colaborativo ambiental, metodología e interacción, no sé, del contenido ambientalógico. Y por la experiencia que había vivido ella, me pareció muy emotivo ver que todavía hay niños que hay participación en cultivo de las plantas, con temas de colaboración de la municipalidad, bomberos, todo eso me pareció súper gratificante saber que todavía existe ese tipo
de preocupación por el medio ambiente. Eso. Sí. No sé si... No, sí. eso Sí. Es que, por ejemplo, a mí me pasa aquí en la comuna de San Clemente, que es una comuna rural, es una de las más rurales de Chile, entonces las escuelas que hay acá, piensa que son 34 y solo 7 son urbanas, de un pueblo además, y todas las demás ya son rurales, microcentros. Entonces también el entorno ayuda mucho a que los niños puedan salir a tener esta experiencia al aire libre. Esta última escuela que yo mostré de Vilche está muy cerca de la reserva natural, entonces en la cordillera. Entonces también es valorable que esas escuelas pequeñas, a veces incluso que no tienen muchos recursos para poder gestionar, por ejemplo, a través de la ICEP o por el PME, buscan estas otras estrategias de alianza porque siempre hay personas dispuestas a ayudar. Como hay mucha gente que está preocupada por el medio ambiente y armar esa alianza, aunque sean pequeñas, se pueden ir armando estas acciones que son significativas, sobre todo para los niños y para las niñas, como que puede ir marcando conciencia y pueden ser experiencias que nunca van a olvidar. Entonces, está bueno también por ahí darle la vuelta a cómo vamos implementando acciones que sean significativas en el aprendizaje. ¿Será posible que Rafaela pueda compartir algún correo? Estaban preguntando recién. Sí, lo dejo en el chat o lo dicto. Sí, mejor déjalo en el chat, entonces así nos queda todo registrado. Ya. Voy a dejar aquí mi correo entonces. Aquí. Voy a dejar, voy a dejar el personal. Y ese es el del DAE. También a esos dos siempre me pueden escribir si necesitan más información o no sé, si les pareció algo que quieran conversar después por correo. Tengo harta información igual que puedo compartir, harto los manuales, harto material pedagógico que se trabaja con los profesores aquí y si les interesa me pueden escribir y yo puedo compartir también una carpeta con bastante material que puedan aplicar en su escuela. Muchas gracias, Rafaela. Yo creo que ya podríamos ir cerrando. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por la participación también de cada uno de los asistentes. Les recuerdo y los dejo muy invitados y invitadas a la próxima semana con la próxima temática y con Rafaela también, ¿cierto? Cualquier consulta que tengan nos pueden escribir. También, bueno, Rafaela ahí dejó su contacto. Así que eso, les deseo un buen término de semana y también les agradezco, como les decía, su asistencia. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, Constanza, y a todos. Que estén muy bien.